¿Listo la grabación o no? Bueno, tengan hermanos ustedes buenas noches y bueno, un feliz sábado también. Ahora estamos reunidos para poder continuar con los estudios de Daniel capítulo 11. Como hoy no tenemos pizarrón, lo que yo tenía planeado hacer es un repaso de todos los estudios que venimos haciendo hasta ahora. Pero no sin antes agradecer a los hermanos que hacen posible que nosotros nos podamos reunir, ¿sí? Le damos gracias también al hermano Emilio Emeterio porque nos acoge acá en su hogar para que nosotros podamos hacer los estudios bíblicos. También al hermano Bernardo Juárez, Sergio Cuevas, al hermano José Luis Arauz, que también ha hecho posible también que podamos mejorar la calidad de sonido, y los chicos han estado trabajando para que se mejore la calidad de sonido a fin de que los mensajes puedan llegar a los hermanos que están en todas partes del mundo. También a la hermana Inés Scapolatempo, que está acá con nosotros, ¿sí? Y a todos los hermanos que nos acompañan, que realmente han contribuido mucho para que esto pueda seguir adelante. Y sobre todo darle gracias, porque es feo ser desagradecido, y yo quería realmente agradecer eso, y quiero que la gente sepa que no soy yo solo el que está realizando este ministerio, sino que hay todo un grupo de gente y también muchas otras personas más que no las nombro, pero que son muchas personas las que están orando por este ministerio que nosotros estamos llevando adelante. Entonces, hermanos, quiero agradecer por eso, y bueno, de paso comentarles a los hermanos que nos están siguiendo por internet que ahora en esta noche nosotros estamos por continuar con los estudios de Daniel capítulo 11. Pero más allá de eso, hermanos, estamos luchando por mejorar la calidad de sonido, humildemente, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Estamos trabajando para mejorar la calidad de sonido. Pero con respecto a los temas anteriores que nosotros hemos venido dando de Daniel 11, reconocemos que por el hecho de haber sido grabados con MP3, el sonido ha salido, sí se puede escuchar bien, pero no es tan buena la calidad de sonido. Pero ¿qué quiero comentarles yo? A los hermanos que nos están siguiendo por internet, yo les quiero pedir por favor que los bajen a los temas anteriores, que hagan un esfuerzo de concentración, porque sí se los puede escuchar, se puede rescatar todo el pensamiento de lo que tenía que ver con Daniel capítulo 11. Es un poco, no es tan buena la calidad de sonido, pero se puede rescatar muchas cosas, se los puede escuchar, se los puede repasar, y no van a entender el tema de ahora si no escuchan los temas anteriores. Así que hagan un esfuercito. A medida que vaya pasando el tiempo, nosotros vamos a ir mejorando la calidad de sonido. Incluso ya hay hermanos que se han comprometido a bajar programas de internet, y hay otros hermanos que se han comprometido también a mejorar la calidad de sonido tratando de traer tecnología. Ya me han avisado de que vamos a conseguir un micrófono inalámbrico, vamos a cambiarle el rígido y la lectograbadora a la otra computadora que tenemos, y vamos a ir mejorando cada vez más el sonido en los meses subsiguientes. Así que les repito, a los hermanos que nos siguen por internet, hagan un esfuerzo y traten de bajar los otros temas que nosotros ya hemos dado, y puedan tomar nota, porque sí se puede escuchar, se los puede repasar bien, y solo queda que se tome nota de esos temas para que puedan entender los que ahora se están dando. Bien, hermanos, el tema que nos toca tratar a nosotros en esta noche de sábado, en este viernes a la noche que ya ha comenzado el sábado, es las catástrofes como juicios de Dios, parte 12K. Si no me equivoco, es parte 12K. Y es continuación, o sea, introducción a la Tercera Guerra Mundial, continuación. Entonces, hermanos, como no tenemos pizarrón, vamos a hacer un repaso de los otros temas que nosotros hemos venido estudiando para afirmar mucho más las cosas que venimos enseñando hasta acá. ¿Por qué? Nosotros creemos que va a haber una tercera guerra mundial, y esa tercera guerra mundial, hermanos, esa tercera guerra mundial es una parte del gran conflicto que nos espera enfrentar a nosotros los adventistas y a todos los habitantes del mundo, a todos los habitantes del planeta, hermanos. Y si bien es cierto, vamos a repasar muchas cosas que ya hemos venido diciendo en las clases pasadas, lo interesante de esta noche es que vamos a decir algunas cosas nuevas.
Y ya a partir de la próxima clase, que si se puede la vamos a dar mañana o si no el otro viernes, ya entramos en lo que va a ser el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, o lo que fue aparentemente el comienzo de la Tercera Guerra Mundial en la Guerra del Golfo Pérsico en el año 1991 y después en la guerra de invasión de Irak y Afganistán en el año 2003. Pero nosotros no vamos a entender esa cosa si primeramente no dejamos fundamentado bien lo que hemos venido estudiando hasta ahora. Ahora bien, hay muchos que no creen este tipo de interpretación que nosotros venimos teniendo acá con respecto a Daniel 11. Hay gente que no acepta esta interpretación. Pero nosotros creemos de que lo que estamos tratando acá, hermanos, tiene que ver sí o sí con el conflicto que se da en Medio Oriente. O sea, tiene que ver con el conflicto que se da en Medio Oriente. Y el que no interpreta de esta forma empieza a forzar la interpretación. Y si no, yo los desafío a que busquen las interpretaciones que hay del Rey del Norte en todas partes, en los libros, en internet. Y ustedes van a ver un factor común con esos hermanos que tratan de interpretar que el Rey del Norte es el papado. ¿Cuál es el factor común? Que fuerzan las citas del espíritu de profecía para hacerlas encajar en Daniel 11, porque se parecen, porque podría ser que se aplique, y no hay una comparación de texto con texto. Sin embargo, hermanos, yo les voy a tomar esta profecía en forma literal, porque habíamos dicho ya, en reiteradas clases habíamos dicho que Daniel capítulo 11 es todo literal. Es todo literal, hermanos. ¿Por qué? Porque el ángel que le está hablando al profeta Daniel es el esclarecedor de todos los símbolos y misterios. Y él le dice, yo te declararé la verdad, yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, he venido para mostrarte estas cosas. O sea que la última visión, que van desde el capítulo 10, 11 y 12, o sea desde el 10 hasta el 12, ya es una explicación, y él dice, yo te revelaré, yo te declararé, me fue revelado, es una explicación literal. Por lo tanto, cuando tomamos esta explicación literal, ustedes van a ver, hermanos, una cosa, que no puede referirse a otra cosa sino a un conflicto de Medio Oriente. Y hermanos, yo me gozo en la interpretación de Daniel 11 porque qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que hay un conflicto en Medio Oriente. Y qué casualidad que ese conflicto de Medio Oriente ya viene durante siglos. Ha variado la constitución del problema, pero siempre ha habido problemas en Medio Oriente. Y ha sido el lugar donde más problemas ha habido a lo largo de toda la historia. A lo largo de toda la historia, hermanos, ha habido problemas ahí en lo que sería la tierra deseable o la tierra de Palestina. Entonces, hermanos, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta ese tipo de interpretación, yo voy a leerles ahora Evento de los Últimos Días, página 15. Vamos a hacer un repaso y van a ver por qué nosotros interpretamos así, y vamos a tratar de desglosar un poco más todo lo que tiene que ver con lo que venimos estudiando hasta ahora. Por ahí leemos estas citas, pero no nos damos cuenta de lo que estamos estudiando, chicos. No nos damos cuenta de lo que estamos interpretando y no podemos darle una significación espiritual. Hermanos, yo no acepto una interpretación espiritualizada de Daniel capítulo 11, versículos 40 al 45. No acepto eso. No acepto porque no me lo permite, hermanos. Desde el versículo 1 hasta el 45 todo es literal. El ángel es el esclarecedor de los misterios. Bien, entonces yo veo una tendencia a espiritualizar. El versículo 40 y 45, no todo es espiritual, es simbólico, y bueno, todo es simbólico, dicen ellos. Hermanos, ¿qué opinan ustedes de esta cita que vamos a leer en Evento de los Últimos Días, página 15? Página 15. La primera cita dice, aquellos que se coloquen bajo el control de Dios, y noten lo importante es que eres estar consagrado para que Dios te revele la interpretación profética. Los que no están consagrados a Dios no entienden la revelación profética.
no entienden. Por eso es que yo hago una aclaración. Todos los hermanos que se dedican a criticar, a calumniar, a herir con la lengua, todos los hermanos que calumnian, que andan chismeando, ustedes van a notar algo. Siempre tienen que andar hablando del amor para escudarse en el amor de Cristo y tratar de tapar su pecado. ¿Por qué? Porque cuando quieren interpretar profecía no le es revelado, como dice el capítulo 28 de Isaías, que Dios no les iba a revelar las profecías porque este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, hermanos, dice el capítulo 28 de Isaías que si uno le daba una profecía para que lea, el hombre iba a decir, no puedo leer porque esta profecía está sellada, este libro está sellado. Y Jehová dice, ¿y por qué se va a dar esto? Y se va a dar porque este pueblo tiene corazón falso. Lo honra con sus labios, pero no anda en sus caminos. Ahora, volviendo a esta cita, dice lo siguiente, aquellos que se colocan bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos. ¿Ustedes están captando lo que está pasando en todo el mundo? Y para los hermanos que nos siguen en internet, por favor no se pierdan las clases subsiguientes que van a venir después de esta, donde ya nos vamos a introducir en lo que es el conflicto de Medio Oriente. Y van a ver cómo los cristianos estudiosos, consagrados, que es a lo que nosotros queremos llegar a ser, van captando los eventos que están pasando en el mundo en lo que tiene que ver con la literalidad del capítulo 11 de Daniel. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Y yo pregunto, ¿qué eventos serán? Por un lado están los eventos religiosos, y por otro lado están los eventos bélicos, los eventos de las naciones que también tienen que ser tenidos en cuenta. No podemos hablar solamente del Papa, hay que hablar de las naciones porque la misma profeta de Dios lo dice y punto. La otra cita dice así, y aquí es donde yo quiero llegar, ¿no? Dice así, debemos ver, ella dice, debemos ver. ¿Y por qué hay algunos que no quieren ver? No quieren ver lo que ella dice que hay que ver. Y la hermana Huay es clara, pero ellos quieren ver otra cosa en el cumplimiento profético, y yo no entiendo por qué. Fíjense bien, dice así, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos, la misma palabra que les acababa de mencionar hace rato, para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones, Son importantes las naciones. La hermana White dice que hay que ver las naciones, hay que ver los eventos de las naciones, hay que ver los movimientos de las naciones. ¿Por qué quieren ver a los curas, al Papa, al catolicismo o al protestantismo? Son cosas importantes. Espiritismo, protestantismo y catolicismo son tres cosas importantes, pero también hay que ver el movimiento de las naciones. Por eso dice el Espíritu de Profecía, Eventos de los Últimos Días, página 15, y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. La hermana White dice que hay que ver el ordenamiento de las naciones, los eventos de las naciones, los movimientos de las naciones. Entonces yo le pido que por favor presten atención a lo que dice el Espíritu de Profecía. Si yo ahora voy a Perfil de la Crisis Venidera, página 112, Perfil de la Crisis Venidera, página 112, fíjense, ¿no? Y yo no sé por qué no se le presta atención a lo que dice la hermana White. Dice así, página 112. Mientras Jesús siga intercediendo por el hombre en el santuario celestial, los gobernantes y el pueblo, noten que habla del aspecto civil y del aspecto nacional. Dice así, mientras Jesús sigue intercediendo por el hombre en el santuario celestial,
los gobernantes y el pueblo seguirán sintiendo la influencia refrenadora del Espíritu Santo, la cual seguirá también dominando hasta cierto punto las leyes del país. Si no fuera por estas leyes, el estado del mundo sería mucho peor de lo que es. Mientras que muchos de nuestros legisladores son agentes activos de Satanás, Dios tiene también entre los suyos, entre los caudillos de la nación. Otra cita, hermanos. Aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, no hay todavía conflagración general. ¿Cómo? O sea que dice, chicos, que hoy en día ya vemos de que las naciones están airadas. Guerra por aquí, guerra por allá. En un tiempo pasado hubo una guerra de Libia, ¿se acuerdan cuando tuvo una guerra Libia con Estados Unidos? Gaddafi contra Estados Unidos. También en el pasado tuvimos la guerra de Argentina con Inglaterra. Después tuvimos la guerra de los peruanos con los ecuatorianos. Ahora tenemos conflicto de Venezuela con Colombia. Hace poco una guerra, hermanos, en el 2008 de Georgia contra Rusia. Vemos guerra por aquí, por allá, guerras en todos lados. ¿Para qué vamos a hablar de los bombardeos la guerra entre Israel y Líbano, entre Israel y los palestinos? Vemos guerras por todos lados, guerras aquí, guerras allá. Pero noten, a ver si se dan cuenta a lo que yo quiero llegar. Aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, no hay todavía conflagración general. Hermanos, ¿qué es una conflagración general? Significa una guerra general. Y la hermana Juay dice, hay guerras por diferentes partes del mundo, pero todavía no hay conflagración general. Y yo les hago una pregunta, hermanos. Cuando Cristo Jesús deje de interceder por nosotros en el santuario celestial, ¿va a haber conflagración general? Sí, sí va a haber conflagración general. Y conflagración general es una tercera guerra mundial. Guerra general, conflagración general, guerra en el mundo entero, una tercera guerra mundial. Entonces, hermanos, yo no sé cómo leen algunas personas. Todavía los 4 vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes, ¿sí? Entonces las potencias de la tierra. ¿Qué son las potencias de la tierra? Argentina, Bolivia, Perú, el Zaire. ¿Esas son potencias? No. Potencias de la tierra son Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Rusia, China. Esas son potencias de la tierra, hermanos. Y noten que habla de naciones. ¿Se van dando cuenta, hermanos, cómo Dios en esta noche está tratando de que detenidamente hagamos un análisis de lo que estamos leyendo y que se refiere a potencias, a naciones? Dice así: entonces las potencias de la tierra ordenarán sus fuerzas para la última gran batalla. Y yo pregunto, ¿esa última gran batalla incluye una tercera guerra mundial? Pero, hermanos, siempre una guerra mundial, hermanos, tiene como centro algún foco geográfico. Y ya vamos a ver que ese foco geográfico se va a dar en Medio Oriente. Tengan en cuenta todo lo que está pasando en Medio Oriente. Otra cosa que yo quería recalcar es lo siguiente. A mí me molesta un poco cuando se dice que el rey del norte es el papado, porque para interpretar así, hermanos, no hay que estudiar nada. Solamente hay que buscar todos los libros que se han escrito o toda la información que está en internet y ya no hay que estudiar nada, hay que leer lo que se dice. Pero es recortita la interpretación. Que el rey del norte es el papado, que Egipto es el ateísmo, que la gente de carro y caballo es Estados Unidos, ¿sí? Y nada más. Eso es todo. Y bueno, y que cuando dice que cuando entrará por las tierras a la tierra gloriosa también es Estados Unidos. Y que dice, es entrará por las tierras, es la ley dominical. ¿Y dónde hay comparación de texto para eso? No hay, hermano. Yo la conozco a toda la interpretación
que dice que el rey del norte es el papado, y yo le voy a ser sincero, a mí no me llena. Si quieren, bueno, le echemos la culpa al papado y la forcemos, la interpretación está linda porque le echa la culpa al papado, pero a mí no me llena, hermanos. Cuando uno tiene que estudiar cuidadosamente, en profundidad, haciendo comparación de texto con texto, a mí no me llena. ¿Qué quieren que les diga? Para mí una interpretación forzada y bueno, linda, porque de paso ahí le echamos la culpa al papado y ya está, y que toda la culpa la tenga el papa. De manera, hermanos, que para mí esto es fabuloso lo que yo les acabo de leer. Entonces las potencias de la tierra, cuando Cristo deje de interceder en el santuario celestial, o sea, finalice el tiempo de gracia, dice, ordenarán sus fuerzas, o sea, sus ejércitos, sus fuerzas para la última gran batalla. Entonces, hermanos, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Estamos leyendo bastante fundamento del espíritu de profecía, muchísimo fundamento a lo largo de todas estas clases, los venimos analizando en profundidad, comentándolos y viéndolos, y no forcemos la interpretación, no le hagamos decir a la Biblia o al espíritu de profecía algo que en realidad no se está diciendo. Sin embargo, hermanos, van a ver qué interesante lo que vamos a leer, porque en esta segunda clase estamos haciendo la introducción, lo que sería a la Tercera Guerra Mundial, y ya en la próxima clase ya entramos a lo que es el conflicto en Medio Oriente o Oriente Medio, como ustedes le quieran llamar. Vamos a leer Daniel capítulo 11, versículo 40 al 45, para que se vayan familiarizando desde ya con lo que va a constituir nuestro párrafo de estudio en las próximas clases subsiguientes. En Daniel capítulo 11, versículo 40 al 45, ahí está lo que yo les quiero mostrar. Daniel capítulo 11, versículo 40 al 45 dice lo siguiente, y estamos viendo Biblia, ¿no? Dice así. Hermanos, este párrafo es lo que quedó en el tintero, lo que no se ha explicado en Urias Smith. Y esta parte que quedó en el tintero es lo que nosotros debemos interpretarlo literalmente como guerras, porque así lo decía el espíritu de profecía. Y si no, repasen todas las clases anteriores que venimos hablando de Daniel 11 y van a ver claramente que Urias Smith y la hermana White nos orientan para que interpretemos esta parte que quedó en el tintero y que no se explicó, porque Urias Smith no lo explicó, hermanos. La hermana White tampoco lo explicó. Ellos dos entendían que esta parte iba a quedar en el tintero, y ellos nos orientan para que esta última parte nosotros la interpretemos como literal y referido a guerras, y sobre todo referido a lo que va a ser la Tercera Guerra Mundial, que ya se extiende hasta después del fin del tiempo de gracia. ¿Se entiende, hermanos? Bueno, ahora vamos a Daniel capítulo 11, versículo 40 al 45. Dice lo siguiente, y presten atención, hermanos, traten de concentrarse, porque ahora yo voy a dejar sentado un fundamento muy importante para las clases subsiguientes. Adelante. Voy a dejar sentado el fundamento, hermanos, presten atención. Versículo 40. Empero al cabo del tiempo, hermanos, el rey del mediodía se acorneará con él. Él es el rey del norte, porque ya hemos visto en las clases anteriores que terminaba hablando del rey del norte. Y el rey del norte era Francia. Pero ya para el cabo del tiempo, el rey del norte va a ser Francia con todas sus extensiones. Y habíamos dicho que Francia había puesto su sangre en Inglaterra, a su vez Inglaterra había puesto su sangre en Francia. Cuando hablamos de Francia, también estamos hablando de Inglaterra. Y cuando hablamos de Inglaterra, estamos hablando de Francia. Y cuando hablamos de los dos, estamos hablando de Estados Unidos. En una palabra, la sangre francesa está en Inglaterra y en Estados Unidos. Empero al cabo del tiempo, el rey del mediodía se acorneará con él, con el rey del norte, y el rey del norte se levantará contra él como tempestad, como tormenta o tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchos navíos, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Y vendrá a la tierra deseable, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano,
Edom y Moab y lo primero de los hijos de Amón. Versículo 42. Asimismo, extenderá su mano a las otras tierras, y no escapará el país, y dice claramente, el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y de Etiopía, por donde pasará. Versículo 44. Mas nuevas del oriente y del norte lo espantarán, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Ya van a ver, hermanos, cuando tengamos que explicar qué cosa significa esto. Estos versículos son muy complejos, muy profundos y muy comprimidos. Ya van a ver de comprimidos y toda la información que hay acá y toda la comparación de textos que nosotros vamos a ir haciendo. Y dice ahora el versículo 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien le ayude. Hermanos, comienza diciendo que todo esto va a acontecer al cabo del tiempo. Al cabo del tiempo, hermanos. Ese cabo del tiempo no es el año 1798, no es tampoco la segunda venida de Cristo, no es tampoco el fin del tiempo de gracia. Ese cabo del tiempo es un poquito antes de que finalice el tiempo de gracia, en lo que nosotros le denominamos el TAP, el tiempo de angustia previo. Ese cabo del tiempo, repito, no es en el año 1798, porque eso es ambiguo y es muy largo el periodo. Y ya han pasado cientos de años desde el año 1798. Tenemos 1798, 1898, 1998, ya han pasado más de 200 años. Es muy ambiguo, es muy largo el tiempo si vamos a contar el tiempo desde el año 1798. Y es muy largo también si lo vamos a contar desde el año 1755. Más largo se hace todavía y más ambiguo. No se puede aplicar a eso. Ese cabo del tiempo tampoco es la segunda venida de Cristo. Porque ¿cómo puede ser que va a estar viniendo Cristo y nadie le va a llevar el apunte porque el rey del sur se va a estar acordeando con el rey del norte? Y a su vez el rey del norte se va a estar enojando y se le va a levantar contra él con carro y gente de a caballo, y va a empezar a entrar por las tierras, y Cristo va a estar viniendo y nadie le lleva el apunte porque el rey del norte anda haciendo sus fechorías. Y resulta que Cristo está viniendo y nadie le lleva el apunte, y el rey del norte inunda como tormenta, inunda como tempestad, y hace guerra y planta las tiendas de campañas de sus palacios. Y resulta que Cristo está viniendo y dice Cristo, estoy viniendo yo. Y nadie le lleva el apunte a Cristo. Y resulta que Cristo está viniendo y todos están peleando entre ellos en una tremenda tercera guerra mundial y nadie le lleva el apunte a Cristo. No es la segunda venida de Cristo, hermanos. Tampoco es el fin del tiempo de gracia, sino un poquito antes. Es en el tiempo de angustia previo, alrededor de cuando se dicte la ley dominical, más o menos por ese tiempo cuando se esté dictando la ley dominical. Y ahora, hermanos, ¿qué es lo hermoso que nosotros vamos a hablar acá para sentar las bases para la próxima clase, donde ya entramos al conflicto de Medio Oriente? Son muy lindas las interpretaciones del papado, pero qué casualidad que hay un tremendo conflicto en Medio Oriente y nadie habla de eso. ¿Y cómo puede ser que la Biblia no diga nada de eso? Hermanos, la Biblia sí dice, y a ver si son inteligentes. Nosotros hemos hecho una lectura de Daniel 11, 40 al 45, y ahora nomás van a tener un pequeño vistazo de lo profundo, complejo y comprimido de todo el mensaje que hay en esos versículos. Ustedes van a ver ahora. Resulta que ahí aparecen un montón de lugares mencionados que se refieren, hermanos, a Medio Oriente. Medio Oriente, hermanos. Y van a ver por qué. Qué casualidad que habla del cabo del tiempo. Y qué casualidad que el cabo del tiempo, como ya lo vamos a ver en las clases subsiguientes, habla en el tiempo de angustia previo, alrededor de cuando se dicte la ley dominical. Y qué casualidad que al cabo del tiempo
hay más conflicto en Medio Oriente, hermanos. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad eso. Qué casualidad, hermanos, que hay un terrible conflicto en Medio Oriente porque Israel pelea contra el mundo árabe no lo quiere a Israel, pero resulta que Estados Unidos y los países aliados de la OTAN lo apoyan todos a Israel. Hermanos, todos están apoyando a Israel. ¿Ustedes saben lo que es la OTAN? El otro día hablábamos de la OTAN. ¿Saben lo que es la OTAN? Es la Organización para el Tratado del Atlántico Norte. ¿Y qué es la Organización para el Tratado del Atlántico Norte? Es básicamente un pacto militar, un convenio militar que se ha hecho para que se proteja todas las costas del Atlántico Norte. Pero es algo picarón, hermanos, porque en realidad es para proteger todo Norteamérica y toda Europa. En realidad la OTAN lo que hace es reunir varias naciones para que se protejan de cualquier ataque que se quiera hacer. Adelante, hermano, ahí tienes un lugar allá. Está bien. Entonces, hermanos, volviendo al tema, hermanos. Volviendo al tema. Entonces, lo que estamos hablando, hermanos, tiene que ver con las naciones de la OTAN que están apoyando a Israel. ¿Cuáles son esas naciones? Son un montón de naciones, hermanos. 19 naciones acompañan, son, digamos, lo que componen la organización de la OTAN, ¿sí? Y 24 países más están asociados a lo que sería la OTAN. Y la misión de la OTAN, para que ustedes sepan, hermanos, tiene esta característica. Es la de prevenir cualquier ataque, cualquier atentado que se quiera hacer a Norteamérica o a Europa. Chicos, a ver, así no se tienten en conversar. ¿Por qué no se acomodan por ahí? Así podamos tener un poco de orden. Bien. Continuando con el tema, chicos, vamos a tratar de retomar el hilo mientras van llegando los hermanos, ¿sí? Volvemos a retomar el hilo, a ver si pueden seguir la hilación. La OTAN, hermanos, apoya a Israel, o sea que en una palabra, Israel tiene el apoyo de todas las naciones occidentales, la Organización para el Tratado del Atlántico Norte. Pero resulta que cuando uno comienza a investigar lo que es el accionar de la OTAN al principio decía, bueno, para proteger Norteamérica y Europa. Pero ahora la OTAN, hermanos, se han ingresado nuevos países como Turquía, como Polonia, como muchos otros países más en estos últimos años se agregaron a la OTAN. Y ahora resulta que ellos dicen, no, también tenemos que proteger todo lo que es la zona del mar Mediterráneo. O sea, ya no es tan solamente para el Atlántico Norte, sino para las zonas que tienen que ver con el mar Mediterráneo, hermanos. Entonces, en una palabra, todas las naciones occidentales están apoyando a Israel. Y qué casualidad, entonces, volviendo al tema, que para el cabo del tiempo hay un terrible conflicto en Medio Oriente que parece que nunca se va a solucionar y que va de mal en peor. Eso es a lo que quiero llegar yo. Lo que está pasando en Medio Oriente va a ser lo que pronto se va a armar en una tercera guerra mundial, porque de ahí depende la seguridad del mundo. De lo que pasa en Medio Oriente depende toda la seguridad en el mundo, hermanos. Y qué casualidad que ahí habla del cabo del tiempo. Y otra cosa, habla de Edom. Cuando ustedes van a ver lo que está pasando, hermanos, habla de Edom. Y Edom queda en Medio Oriente. Qué casualidad, ¿no? Que Edom, el antiguo Edom, queda en Medio Oriente. ¿Y saben qué parte está ocupando Edom ahora, hoy en día? Lo que era Edom está siendo ocupado por lo que hoy en día se llama Arabia Saudita. Otra casualidad, ¿no? Qué casualidad que Edom es Arabia Saudita, y Arabia Saudita, hermanos, está en pleno Medio Oriente. Por supuesto, Arabia Saudita se lleva muy bien ahora con Estados Unidos, no tiene problema. Pero qué casualidad, hermanos, yo quiero que alguien me responda, qué casualidad que Edom es lo que hoy en día ocupa Arabia Saudita. Otra cosa, Moab y Amón, que también son mencionados acá en Daniel 11, 40 al 45, otra casualidad, ¿no? Lo que predican los estudiosos de acá del noroeste argentino, y el tontito de Hugo Ortiz también está predicando esto. Qué casualidad, hermanos, que Moab y Amón tiene que ver con Jordania. Y Jordania está en Medio Oriente, en pleno Medio Oriente está Jordania. Otra casualidad más, hermanos.
Qué casualidad que ahí está Jordania en Medio Oriente y es una de las naciones que se encuentran envueltas en toda esa zona de conflicto. Otra casualidad, hermanos, se habla del Oriente. Y qué casualidad, hermanos, que en el Oriente hay una potencia. ¿Qué potencia poderosa está en el Oriente y que apoya al mundo árabe? Hermanos, en el Oriente hay una nación poderosa de ideología comunista que apoya al mundo árabe. Y esa nación es China. Y qué casualidad que China no le tiene miedo a los norteamericanos, como ya les voy a ir enseñando en las próximas clases que nosotros vamos a ir dando. Ya Rusia le ha enviado bastantes advertencias a Estados Unidos. Primero, que mejore su economía. Segundo, que no le tiren la bronca con los navíos que andaban pasando, porque hubo unos problemas entre buques chinos y buques estadounidenses y de otros países occidentales que tuvieron roces. Y China le dijo que se dejen de molestar, si no va a haber problemas. Los chinos, como potencia emergente y ya constituida, no le tienen miedo a los norteamericanos. Qué casualidad que se habla del norte, pero tomando como punto de eje el Medio Oriente. Y hermanos, en el Medio Oriente, ¿qué única nación poderosa que no sea occidental y capitalista nosotros identificamos? Rusia, hermanos. Rusia es la otra potencia, y qué casualidad que Rusia no lo quiere a Israel. Y si no, vayan a los foros que hablan de Israel, y yo estuve viendo los foros. Rusia se hace la amiguita de Israel. Últimamente le estaba por comprar 9 aviones espías a Israel. 9 aviones espías le estaba por comprar Rusia. Entonces los comentarios que hacen en el foro dicen: tengan cuidado porque ustedes le venden armas, pero no vayan a creer que los rusos los quieren a los israelitas. Rusia siempre ha sido enemigo de Israel y no lo quiere Israel. Y qué casualidad que se menciona una potencia del oriente y otra del norte que lo atemorizarán al rey del norte, que es Estados Unidos, Francia e Inglaterra, con los países aliados. ¡Qué casualidad, hermanos! Otra casualidad, se nombra Egipto. Pero como Egipto ha tenido variaciones en su área geográfica, pero sigue siendo el mismo Egipto, entonces no cambia de nombre. Porque sí ha variado un poco lo que era el dominio geográfico en el antiguo, pero sigue estando en el mismo lugar. Ha variado la geografía, pero sigue siendo Egipto. Qué casualidad que Egipto siempre ha tenido, y en la década del 80, hermanos, y del 70 tuvo pequeñas guerras contra Israel. Y ya después vamos a hablar de eso. Ya en la época pasada ya hubo choques del rey del sur contra el rey del norte. Y ya hubo choques, hermanos. Y qué casualidad que Egipto es uno de los países siempre que está metido en el tema del Medio Oriente. Porque ustedes saben de que Egipto nacionalizó el canal de Suez en la década del 50, del 60, por ahí lo tengo anotado, ya les voy a decir bien. Nacionalizó el canal de Suez, y todos los que quieren ir al Medio Oriente tienen que pasar por el canal de Suez, y los egipcios hoy en día se están enriqueciendo por todos los navíos que pasan por esa zona para llegar a lo que es el Medio Oriente. Y Egipto siempre ha estado metido en todos los conflictos con Medio Oriente y sobre todo con Israel, porque tiene frontera con Israel. Otra cosa, hermanos, la tierra deseable, otra casualidad más. No lo vamos a estudiar ahora, pero ya después vamos a ir fundamentando contexto, contexto y comparación de texto. Ahora estamos haciendo una introducción nada más. Qué casualidad que la tierra deseable siempre se le llama en la Biblia a Palestina. Pero no a la Palestina que es hoy, hermano, porque la Palestina de hoy es muy chiquita, sino lo que la Biblia le llama Palestina a todo lo que comprendía la Palestina antigua. No vamos a ir al Estado palestino, que muy mal hacen los árabes en llamarse palestinos, porque ellos no son palestinos ni tampoco la tierra es de ellos. Y ojo, no quiero que vayan a creer que yo apoyo más a la nación de Israel. No, yo no apoyo a nadie, ni a los palestinos ni a los israelitas. Pero hacen muy mal los árabes en llamarse palestinos, porque la tierra de Palestina no era antiguamente lo que es hoy. Antiguamente la tierra de Palestina era más grande. Y aparte, esa tierra nunca fue
no es y nunca será de los árabes. Le fue dada en herencia a lo que sería el pueblo de Israel. Y eso tengo todo un estudio que lo vamos a ir viendo. Ya en las próximas clases le voy a dar todo un estudio de por qué el pueblo de Israel siempre ha tenido guerra con el mundo árabe, que serían, hermanos, los descendientes de Ismael. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero qué casualidad que siempre la tierra deseable, Palestina, y por sobre todo hoy en día donde está Israel, porque Israel está en Palestina, hermanos, qué casualidad que se la nombra acá. Hermanos, ¿se dan cuenta? Yo les pido que usen la lógica, no el sentimiento, porque si vamos por el sentimiento, y bueno, yo me dejo llevar por el sentimiento y automáticamente me agarra la vagancia mental, la pereza mental, y ahí nomás le echo la culpa al papado, hermano, y ya está, que se aplique el papado todo. Pero ¿cómo explico todo lo que yo les vengo mencionando acá? Aquí nombra la tierra deseable, y la tierra deseable en la Biblia siempre ha sido, por comparación de texto con texto, Palestina. ¿Y quién estaba en Palestina? Israel, hermanos. Israel. No sé si me explico, hermanos. Bueno, entonces, ¿a qué quiero llegar? ¿A qué quiero llegar? A ver si me puedo volver a concentrar, hermanos. ¿A qué quiero llegar con esto? Todo lo que nosotros venimos mencionando tiene que ver con Medio Oriente, hasta Palestina, hasta donde está Israel, está mencionado acá, hermanos. ¿Y eso dónde está? Está en Medio Oriente. La tierra de Palestina, la tierra de Israel, está en Medio Oriente, hermanos. Otra cosa, hermanos, cuando nosotros hemos leído hace rato lo que es Daniel 11, 40 y al 45, se mencionaba el monte del santuario. Y el monte del santuario se está refiriendo a Jerusalén. A Jerusalén, también a Israel, Jerusalén. También a Israel. ¿Dónde estaba el monte del santuario? En Israel, hermanos. Estaba ahí. O si quieren llamarle mejor, Judá. Pero Judá también era parte de Israel. Judá también estaba en la tierra de Palestina. Y qué casualidad que nombra el monte del santuario. Y eso está en Medio Oriente, en Palestina, en Judea. Todo lo que venimos mencionando, todos los lugares que nosotros venimos mencionando, se aplican y están en Medio Oriente. Hermanos, están en Medio Oriente. Otra cosa, cuando habla de las otras tierras por donde pasará y donde dice que extenderá su mano a las otras tierras, hermanos queridos, se está refiriendo a las otras tierras árabes. Porque, hermanos, seamos sinceros, Israel, ¿por qué está rodeado? ¿Por naciones qué? ¡Árabes! ¿Qué está ahí a la vuelta de Israel? Al norte está Líbano, un poquito al este está Arabia Saudita, está un poquito al noroeste está Irán, un poquito también al noroeste está Irak, un poquito al norte está Líbano y a la par está Siria. Y después si ustedes se vienen para abajo, ya está Egipto. Todas son naciones musulmanes. Y después a la par de Arabia Saudita está Kuwait y está los Emiratos Árabes Unidos. Hermano, todo rodeado por el mundo árabe. Por eso es que se dice que Israel es la espina en la carne del mundo árabe musulmán. Por eso es que todos los musulmanes no ven la hora de sacarlo a los israelitas de esa zona, porque son los únicos que están ahí. Y ellos han dicho, nunca más vamos a permitir que nos vuelvan a hacer esto. Y si nos quieren matar, haremos como Sansón. Morimos, pero mueren todos con nosotros. Punto, se terminó. Y Israel dijo algo que a mí me da miedo, hermanos. Han dicho así: en caso de que nos destruyan, tenemos una sorpresa preparada. Tenemos una sorpresa preparada para todos nuestros enemigos, en caso de que nos quieran destruir. Y yo le creo, hermanos, porque los judíos en todo el mundo son la potencia económica más grande que hay. Y hermanos, yo le creo. Y encima, como si fuera poco, todas las naciones occidentales lo apoyan. Así que yo le creo, hermanos. A ver, otra coincidencia. Entonces, habíamos quedado que las otras tierras son las tierras árabes musulmanes, por donde pasará. Cuando dice que el rey del norte pasará por ahí, está hablando de que pasará por Egipto, por Etiopía y por Libia. Y cuando ustedes van rodeando esa zona, hermanos, ¿qué zona está por arriba de eso? Bueno, que pasen por las tierras es el norte de África. Y si pasan más para arriba es el canal de Suez. El canal de Suez, hermanos,
es otro punto geográfico importante que desde ya les voy pidiendo por favor que lo memoricen al canal de Suez, porque es algo que vamos a ver en la próxima clase, porque fue algo muy importante en la guerra del Golfo Pérsico en el año 1991 y vamos a ver qué papel jugó. Y qué casualidad que el canal de Suez también está en Medio Oriente. Y yo les pregunto, hermanos, todo lo que venimos estudiando hasta acá, ¿qué tiene que ver con los curas? ¿Con el Papa? ¿Con Benedicto XVI? No tiene que ver nada, hermanos. Otra cosa, muchas provincias caerán, dice. ¿Qué provincias rodean, hermanos, a Israel? Líbano, Irak, Irán, Afganistán. Y qué casualidad que Irak y Afganistán ya han caído. Por eso es que en el año 1991, con la guerra del Golfo Pérsico y después la invasión a Irak en el 2003, son cumplimientos parciales que se van dando con respecto a lo que va a pasar en la Tercera Guerra Mundial. Entonces esas provincias que caerán son provincias árabes, naciones árabes, hermanos. Y cuando dice, plantará sus tiendas entre los mares, ¿qué mares? Son todos los mares que rodean ahí el Medio Oriente. Yo no le conozco bien los nombres, pero hay un montón de mares. Mar Mediterráneo, Mar Negro, Mar Muerto, Mar Rojo, mares del Golfo Pérsico, Mar Caspio, Mar Arábigo. Tenemos el Golfo de Omán, también son mares que están en esa zona. Todos esos mares que están por ahí, cuando se arme el conflicto, todas las naciones van a poner sus navíos y sus barcos y van a pelear en esos mares. Y qué casualidad que todos esos mares están en Medio Oriente. Esos golfos, el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y todo eso están ahí, hermanos. En Medio Oriente, qué casualidad. ¿Por qué tanta casualidad? Esto no tiene nada que ver con la Iglesia Católica y sucede en Roma, allá en el Vaticano. No tiene que ver, para mí particularmente. Si alguien quiere interpretar de otra forma, está libre. Para mí no me llena. Toda la prueba que yo le estoy mostrando, todo el fundamento que yo le estoy mostrando, muestra claramente que esto se aplica al gran conflicto que hay en la zona de Medio Oriente. Esa es la zona del conflicto. Y los puntos mencionados acá se ubican allí. Se ubican allí, hermanos. Otra cosa que dice, gente de a caballo. Bueno, ya vamos a ver que la gente de a caballo, hermanos, tiene que ver con la caballería blindada. Cuando hablo de los carros, tiene que ver con los carros de asalto. Cuando habla de los muchos navíos, tiene que ver con los portaaviones y todo tipo de vehículo marítimo o anfibio que se usan en las guerras bélicas de hoy en día. Cuando se habla de tempestad y tormenta, hermanos, ¿qué significa en la Biblia? Vientos, tempestad, tormenta, significan guerras, y vamos a ver que qué casualidad, cómo se le llamó en el año 1991 en la guerra del Golfo Pérsico, cómo se le llamó, operación cómo. Y hermano, hasta en películas graciosas aparece la operación Tormenta del Desierto, famosísima, y yo tengo todo bien explicado. Yo les voy a explicar en detalle cómo se fue dando toda la guerra del Golfo Pérsico en el año 1991 con la operación Tormenta del Desierto. Y fue tormenta, y fue guerra. Y qué casualidad que la Biblia le llama guerra. Y qué casualidad que eso fue en Medio Oriente, hermano. Es mucha casualidad para todo lo que yo le estoy mostrando. Entonces, hermanos, el rey del norte es Estados Unidos, Francia, Inglaterra con los aliados. ¿Y el rey del sur quién es? El mundo árabe, ¿con quién? Con los países aliados comunistas. Y aparte cualquier nación terrorista que se le quiera unir. Cuando dice destruir y matar a muchos, eso ya se refiere al fin del tiempo de gracia, cuando ya se desata todo y ahí comienza la guerra nuclear. Cuando dice que saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos, ahí se da el fin del tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque antes del fin del tiempo de gracia no se le permite a ninguna nación ejecutar ira. Guerras y matanzas sí, guerras y matanzas va a haber siempre, pero no se le permite a ninguna nación que ejecute su ira. Solo se permite que estén airadas, solo se le permite que se airen, pero no se le permite a ninguna nación que ejecute su ira. Por ejemplo, Argentina puede entrar ahora en guerra con Chile, por ejemplo. Podemos tener guerra, puede haber cientos o miles de muertos,
pero ninguna nación se le va a permitir que ejecute ira hasta tal punto de que arrase un país contra otro, no. Pero el versículo este que nosotros vemos dice que sí, saldrá con grande ira para matar y destruir. La expresión matar y destruir siempre se refiere en un 90% en la teología bíblica cuando ya se aplica a aspecto bélico, o sea, a guerras. A guerras. Y para que salga con grande ira, para que tenga una ira grande, solamente se puede aplicar cuando finalice el tiempo de gracia. Si no, Dios no le permite. Otra cosa, hermanos, cuando dice plantará las tiendas, eso se refiere, hermanos, a las tiendas de campaña militares. Y después les voy a mostrar. Todo eso les voy a mostrar con comparación de texto con texto. Pero ahora no se puede mostrar eso. Y no se puede mostrar eso porque estamos haciendo una introducción. Y toda esta introducción sirve, hermanos, para que veamos que todo lo que yo les acabo de mencionar, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que se encuentra todo ubicado en Medio Oriente. Y no tiene nada que ver con el Papa, sino con naciones, guerras, tempestades, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, Libia y Etiopía son naciones. Libia y Etiopía son naciones. También han variado sus territorios geográficos a lo largo con el tiempo, ha variado la parte geográfica, pero sigue siendo Libia y Etiopía, naciones literales, hermanos. Entonces, hermanos, habiendo dejado en claro, hermanos, que todo esto tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente, yo les quiero comentar algo. El fin del tiempo de gracia, nosotros nos vamos a dar cuenta de que está finalizando el tiempo de gracia cuando ya se armen las grandes guerras. Ahora nosotros por ahí nos da miedo cuando vemos guerras por aquí, por allá, por allá, por allá, y por todos lados vemos guerras. Pero nosotros sabemos que no ha finalizado el tiempo de gracia porque todavía no hay grandes guerras. Incluso se ha hecho mal en llamarle Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, porque no ha sido todo mundial, hermanos. Había países que nunca les llegó la guerra. Brasil, Argentina, no pasaba nada, no era mundial. Pero cuando finalice el tiempo de gracia, acuérdense, va a haber conflagración general. Pero yo los voy introduciendo en el tema para que les quede claro en su estructura mental que todos los puntos mencionados acá, todos los conceptos mencionados acá, todos los países mencionados acá, todas las áreas geográficas mencionadas acá se encuentran pura y exclusivamente en Medio Oriente. Siguiendo con el tema, hermanos, vamos a ver algo interesante. Hay gente que dice: no creemos que vaya a haber una tercera guerra mundial. Pero hay un versículo que nos muestre que va a haber una tercera guerra mundial y que la tierra va a ser destruida por esa tercera guerra mundial. ¿A dónde está ese versículo? Es reconocido que dice que la tierra va a ser destruida. Vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 18 para ver fundamento bíblico. Y van a ver por qué, porque estos versículos ya no hemos cansado de leerlo y estudiarlo, pero ahora lo quiero explicar un poco más detenidamente. Hermanos, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, dice lo siguiente. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta, al analizar este texto bíblico, cómo empieza y cómo termina este versículo bíblico. Dice así: y se han airado las naciones. Noten que para la Biblia el aspecto de las naciones, que son las potencias de la tierra, es muy importante. Aquí no está hablando de potencias religiosas, no está hablando de religiones, está hablando de naciones, naciones políticas bélicas. Y dice así: y se han airado las naciones. ¿Cuándo se airan las naciones, hermanos? Se airan ahora, pero más específicamente se airan más porque ahora hay algunas que están airadas, pero no todas. Pero alrededor de la ley dominical, cuando ya comience a salir la ley dominical, ya casi todas las naciones se van a airar.
Y lo que las va a llevar a airarse va a ser un punto focal, el conflicto en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque va a haber que tomar partido en el asunto. Todas las naciones van a tener que tomar partido en el asunto. Entonces dice el versículo 18, y se han airado las naciones, y tu ira es venida, o sea, esos son el tiempo de las 7 plagas, y el tiempo de juzgar a los muertos, el milenio, para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y noten, hermanos, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Ahora, pero dejemos de lado todo el contexto del medio del versículo 18. Dejemos de lado eso, hermanos. Todo lo que sería la parte media del versículo 18. Chicos, fíjense cómo comienza el versículo 18. Y se han airado las naciones. Y ahora noten cómo termina el versículo 18. Y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Yo pregunto, hermanos, los que destruyen la tierra, ¿tendrá que ver con todas las naciones que se han airado al comenzar el versículo 18? Se cae de maduro, hermanos, está recontra conectado, no puedo sacarlo del contexto. El lineamiento interno del texto me muestra que hay una relación recíproca. Y cuando dice que se han airado las naciones, no dice 1, 2 o 3, son todas. Todas las naciones se han airado. Ahora, ¿ustedes se imaginan lo que será que se desate la ira de todas las naciones en este planeta? Cuando se desate la ira de todas las naciones en este planeta, así va a terminar este planeta, como termina el versículo 18. Cristo tendrá que venir a destruir a los que destruyen la tierra. Naciones airadas que destruyen la tierra con guerras nucleares. Pero como si fuera poco, hermanos, vamos a hacer comparación de texto con texto. Yo lo quiero llevar ahora a algo muy interesante, hermanos. Jeremías capítulo 25, versículo 31 al 38. Noten que yo no saco esto de un solo texto, sino que hago comparación de texto con texto. Y si no hay comparación de texto con texto, entonces no acepten nada. Nada de lo que les enseñen, nada de lo que les digan. Jeremías capítulo 25. Para mí es muy sugestivo esto que vamos a leer y me llama la atención porque habla de una tercera guerra mundial donde todas las naciones están implicadas en este tema. Jeremías capítulo 25, y esto es lo que ya nos estamos preparando para eso. Ya se está abriendo el camino para eso. Presten atención. Jeremías capítulo 25, el versículo 31, hermanos, a mí me llama la atención. Noten. Llegó el estruendo hasta el cabo de la tierra, porque juicio de Jehová con las gentes. Y noten, Él es el juez de toda carne. Pero antes de que Él venga por segunda vez, dice lo siguiente: entregará a los impíos a espada o a cuchillo, dice Jehová. ¿Y cómo puede ser que Dios los entregue a los impíos de la tierra a espada y a cuchillo? ¿Qué significa espada y cuchillo en la Biblia, hermanos? Guerras. Espada y cuchillo significa guerra. Si no, agarren una concordancia y comparen espada, cuchillo, y van a ver que siempre se refería a las guerras entre naciones. Y eso está claramente definido en el Antiguo Testamento. Se refiere a guerra entre naciones. Y dice que antes de que venga Cristo por segunda vez, Él primero los va a entregar a los impíos a cuchillo, a espada. Y noten otra cosita interesante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y todo esto, hermanos, es antes de que Él venga por segunda vez. Antes de que Él venga por segunda vez. Dice así: he aquí que el mal sale de gente en gente. Y lógicamente esto es antes, porque cuando venga Cristo ya no sale ningún mal. Cristo viene, lleva lo suyo, los transforma, los lleva y los destruye a los malos. No hay ningún mal que se levante de gente en gente. Por esto es que esto, hermano, por lógica teológica, se está refiriendo al tiempo antes de que venga Cristo. Antes. He aquí que el mal sale de gente en gente. Y hermanos, les hago una pregunta. ¿No estamos viendo eso ahora?
¿Acaso no está saliendo el mal de nación en nación? Israel contra los palestinos, Irán contra Israel, Estados Unidos contra Irán, Rusia contra Estados Unidos. Ahora, hermanos, Rusia está enojado contra Estados Unidos porque ustedes saben que hace poco hubo la guerra de Georgia. Y resulta que la OTAN parece que apoyaba a Georgia y Rusia se enojó porque dijo que la organización del Tratado del Atlántico Norte no le conviene a Rusia, porque la OTAN solamente apoya la seguridad de las naciones que están inscritas dentro de esa organización. Y Rusia dijo, la OTAN no nos ofrece a nosotros seguridad a nosotros, por eso estamos en contra de eso. Y Rusia lo ha tomado como una provocación, la intervención de la OTAN en este conflicto de Georgia. Y les dijo que paren la mano o si no, se va a armar la grande. Ecuador contra Perú, Venezuela contra Colombia, Argentina contra Inglaterra y Chile. Hermanos, Líbano contra Israel, Corea del Norte contra Corea del Sur, Estados Unidos contra Corea del Norte. Hermanos, tratemos de pensar un poco en esta noche, por favor. Estamos tratando de tomar conciencia con lo que estamos estudiando. Y les hago una pregunta yo. ¿El mal no está saliendo de gente en gente? Y ya estamos en cumplimiento de esto. Y hay gente que no sabe porque no estudia las profecías. Y como yo siempre digo, hay gente que nos calumnia, nos insulta, nos critica, y es porque el Espíritu Santo no les revela a ellos el conocimiento profético. Y como no les revela, no les queda otra que ponerse a hablar del amor como hacen las iglesias protestantes. Las iglesias protestantes, hermanos, han perdido el favor de Dios, ya son iglesias caídas. ¿Y quién dice eso? ¿Lo digo yo? No, lo dice el mensaje de segundo ángel en Apocalipsis 14:8. Caída, caída es Babilonia. Y la hermana White dice, en Conflicto de los Siglos, página 431, 432, 433 y 434, que esa caída de Babilonia, o esas Babilonia que cae, se puede aplicar a todas las iglesias protestantes que existen en el mundo. Ya son iglesias caídas. Y como son iglesias caídas, ya Dios no les revela verdades que tengan que ver con profecías. Entonces, cuando uno no sabe nada, ¿qué puede hacer? Hablar de Jesús, del amor de Jesús, porque claro, el Espíritu Santo ya no les revela nada. Entonces, tengamos en cuenta eso. Muchos hermanos que se ponen a hablar solo del amor de Jesús y solo de Jesús, están dando evidencia de que el Espíritu Santo no está con ellos. Porque aquel que tiene el Espíritu Santo habla de Jesús, habla del amor de Cristo, habla de todo lo que nos ama Cristo, pero también habla de lo que Cristo ha dicho que tenemos que enseñar. Cristo dijo, tenemos que ir por todo el mundo a hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículos 18 al 20. Dice claramente eso. Cristo dice, no vayan a hablar de mí. Tienen que enseñarles que guarden todas las cosas que yo he dicho. Porque es muy fácil decir que hablar de mí y de lo bueno que soy y de lo maravilloso que soy. No, dice Cristo. Vayan y enséñenles que tienen que guardar todo lo que yo he dicho. Entonces hay una separación entre lo que Cristo es y lo que Cristo ha enseñado y lo que Cristo ha mandado. El verdadero cristiano habla de Cristo, de la persona de Cristo y de todo lo que Cristo ha enseñado a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Vuelvo a repetir, para los hermanos que nos están siguiendo por internet, es muy importante que conozcan este concepto. El cristiano perfecto habla de Cristo y de lo que Cristo ha dicho. Y para que los hermanos sepan de que nosotros también hablamos de Jesús, pronto vamos a estudiar de la persona de Cristo y vamos a estudiar de la divinidad de Cristo y de todas las cosas feas que se están hablando de Cristo. Y van a ver que nosotros también hablamos de la persona de Cristo y de lo que constituye su divinidad, su deidad y también su misericordia y amor. Hermanos, volviendo al versículo número 32, dice lo siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal sale de nación en nación y de gente en gente. Y hermanos, noten,
y grande tempestad. Tempestad significa guerra, una grande guerra, grande conflicto se levantará de los fines de la tierra, hermanos. Y noten lo que dice: y serán muertos de Jehová en aquel día desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol serán sobre la faz de la tierra. Y cuando pase eso, noten que esto no es la segunda venida de Cristo, porque todavía hay otros que quedan vivos. El versículo 34 dice: aullad, pastores, y clamad, y revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para ser vosotros degollados y esparcidos, y caeréis como vaso de codicia. Y acabaráse la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la grita de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus majadas. Y las majadas quietas serán taladas por el furor de la ira de Jehová. Y aquí sí ya se aplica a la segunda venida de Cristo los otros versículos que dicen: dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor, haciendo referencia a que Cristo dejará su morada para venir a esta tierra, pero también haciendo referencia a que las tierras de conflicto serán consumidas por ejércitos opresores y por el furor de su saña. Hermanos, cuando uno los comienza a estudiar en detalle a estos versículos, y cuidado, ¿no? Yo no digo que conozca todo, nadie conoce todo, ni el mejor erudito en profecías que haya en este planeta conoce todo acerca de las profecías. Cada día estamos aprendiendo un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, pero nadie sabe todo. Pero a medida que los vamos estudiando en detalle a estos versículos, y noten que estamos viendo mucho fundamento bíblico, comenzamos a ver de que va a haber guerra, mal de gente en gente, grande tempestad que se levanta de los fines de la tierra y de nación en nación. Otro versículo bastante sugestivo que ya nos va preparando para las clases subsiguientes que nosotros vamos a tener y que se relacionan con el conflicto de Medio Oriente, tiene que ver con lo que dice Isaías capítulo 13, versículo 1 al 5. En Isaías capítulo 13, versículo 1 al 5 dice lo siguiente. Y bueno, y estos capítulos se aplican a la segunda venida de Cristo. Pero si bien es cierto, se aplican a la segunda venida de Cristo, estos versículos tienen múltiples aplicaciones. Repito, tienen múltiples aplicaciones, y van a ver cómo para el tiempo del fin, para el cabo del tiempo del cual habla Daniel capítulo 11, versículo 40, habla de conflicto entre naciones antes de que venga Cristo. O sea que antes de que se produzca la segunda venida de Cristo, o la parusía, va a haber conflicto de reinos y conflicto de naciones. Bien, y dice: carga de Babilonia que vio Isaías hijo de Amós. Y cuidado, ¿no? Cuando se habla de Babilonia, también se habla de Estados Unidos. Estados Unidos también es Babilonia, y eso lo vamos a ir estudiando ya dentro de muy poco tiempo. Les voy a mostrar, porque Babilonia tiene diferentes tipos de aplicaciones. Bien, carga de Babilonia que vio Isaías hijo de Amós. Y noten lo que dice el versículo 2, que es sugestivo. Levantad bandera sobre un alto monte. ¿Cuándo se levanta bandera, hermanos? Pendón o bandera. ¿Cuándo se levanta bandera o estandarte? Cuando hay guerra, cuando se va a la guerra, los ejércitos llevan bandera, llevan estandarte, llevan insignias. ¡Qué casualidad! Otra casualidad más para el tiempo del fin. Levantad bandera sobre un alto monte. Alzad la voz a ellos. Alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Y noten lo que dice Dios. Yo mandé a mis santificados, asimismo llamé a mis valientes, los que hacen guerras, para mi ira, a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Bueno, versículos un poco difíciles de entender, que ningún teólogo los puede entender correctamente, pero sí dejan en claro una sola cosa.
que hay conflicto de guerra para el tiempo del fin, y si no, fíjense bien lo que termina diciendo, lo que sigue diciendo. Y el versículo 4 es impresionante. Murmullo de multitud en los montes. Y noten, como de mucho pueblo, murmullo de ruido de reinos, muchos reinos. Y se levantará gente contra gente, nación contra nación, reino contra reino. Y habla en plural, de muchos reinos. ¿Qué serán los rumores que van a haber? ¿Qué serán los murmullos que van a haber ahora, en el cabo del tiempo, ahora para el tiempo del fin? Murmullo de ruido de reinos, de naciones reunidas. De naciones, hermanos, reunidas, de gentes reunidas. Jehová de los ejércitos ordena las tropas para la batalla. Tropas. Qué casualidad, yo quisiera que alguien me explique qué significa esto. Tropas, ejército, bandera, naciones, reino, tropas, batalla, guerra. ¿Qué significa todo eso, hermano? Hagan comparación de palabra con palabra, comparación de fundamento con fundamento, comparación de texto con texto, de idea con idea. Todo te muestra de que va a haber guerras. Y hermanos, ¿se dan cuenta por qué nosotros ahora tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal y no quedarnos solamente con el hecho de aceptar a Cristo? Una vez que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, ¿qué nos queda hacer ahora? Tener constantemente comunión con Cristo. Y hermanos, yo les hago una pregunta en serio. ¿Cómo está nuestra comunión con Cristo ahora? ¿Estamos unidos a Cristo como la vid viviente? Porque los que no están unidos a Cristo no van a soportar todo lo que va a venir sobre este planeta. Las cosas que nos van a tocar ver en ese tiempo de angustia que pronto ha de venir, tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gentes hasta ahora, ni la habrá, será algo terrible. Entonces, hermanos, si nosotros hemos aceptado a Cristo, ahora lo que nos queda es cultivar la comunión con Él. Y en esto, como adventistas, estamos fallando terriblemente. Nuestra comunión con Cristo no está bien. Si estuviese bien, estaríamos despiertos, haciendo la obra que tenemos que hacer. El que no hace la obra de Dios y el que no sirve a Dios no tiene comunión con Cristo. Porque la comunión con Cristo te inspira servicio. La verdadera comunión con Cristo te inspira servicio. El que no está sirviendo a Dios es porque no tiene comunión con Cristo. Está muerto, está separado de Cristo. Está mal. Ojalá que algunos de los hermanos que nos están escuchando por internet, al escuchar este estudio bíblico que nosotros estamos dando, se puedan despertar, porque este mensaje está llegando a muchas partes, a muchas naciones. Hay hermanos que nos escriben, pero yo me pregunto lo siguiente: los hermanos que nos escuchan, ¿se van a despertar? ¿Habrá algunos de los que están escuchando estos temas que se van a despertar para ayudar a su prójimo? Para ayudar a su prójimo a que entienda estas verdades y se prepare coherentemente para la crisis que pronto se avecina sobre el pueblo adventista y sobre el mundo. La Biblia habla de conflicto de reinos que llevarán a una tercera guerra mundial. Por eso dice el versículo 4, murmullo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, murmullo de ruido de reinos, rumores de reinos, de gentes reunidas. Jehová de los ejércitos ordena las tropas de la batalla. Versículo 5. Vienen de lejana tierra, o sea, gente extranjera, de lo postrero de los cielos. Es una expresión figurada que tiene diferentes aplicaciones, hermanos. Jehová y los instrumentos de su furor para destruir toda la tierra. Bueno, estos versículos tienen varias aplicaciones. Si lo aplico a la segunda venida de Cristo, se refiere a Cristo con los ángeles que vienen a destruir toda la tierra. Pero el contexto no me habla, si yo lo analizo bien al contexto, no me habla solo de la venida de Cristo con sus ángeles, sino de reinos, de banderas, de naciones, de gentes, de batallas, de tropas, de guerras acá en la tierra. Ojo,
O sea que también eso me da un indicio de que tiene otra aplicación que también se aplica a las naciones de la tierra, y dice que esas naciones son instrumentos de Jehová para destruir toda la tierra, hermanos. Y cuando dice, chicos, que va a destruir toda la tierra, no debemos pensar que la casa de Emilio, por ejemplo, no va a ser destruida y nosotros vamos a seguir estudiando profecía y afuera van a estar todos matándose con bombas nucleares. Y mi casa tampoco, o la casa de ustedes tampoco. Cuando dice toda la tierra, es también mi casa, también la casa de Emilio, también la casa de Bernardo, también la casa de todos. La casa de Rubén también, por ejemplo. No sé, la casa de todos, hermanos, la casa de todos. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? No sé si ustedes están tomando conciencia de lo que estamos estudiando o simplemente lo tomamos como un estudio aburrido que no significa nada. Hermanos, Dios te está dando luz profética para que sepas que viene destrucción sobre toda la tierra. Por eso es que tenemos que orar por nuestras familias, porque viene destrucción sobre toda la tierra. Y yo me pregunto, ¿por qué conociendo estas verdades no hacemos la obra de Dios? Si no hacemos la obra de Dios es porque, perdóname hermano, pero no estás en Cristo. El que está en Cristo hace la obra, el que no está en Cristo no hace nada. Nosotros somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice claramente eso. ¿Y dónde están las buenas obras que no estamos andando? Hermanos, debemos servir a Dios con los dones que Dios nos ha dado, dar al mundo estas verdades, que el mundo conozca lo que se viene. Entonces, hermanos, vamos a seguir adelante. Entonces, cuando dice la última parte del versículo 5, para destruir toda la tierra, ven cómo se ensambla con Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, que dice, sí, efectivamente, Cristo vendrá, dice. Cristo viene por segunda vez, pero viene a destruir a los que anteriormente, antes de que Él venga, destruyen la tierra. Lo cual me demuestra que antes de la segunda venida de Cristo hay lo que se llama la tercera guerra mundial. Ahora, hermanos, para los hermanos que también nos siguen por internet, quiero hacer una salvedad y una distinción. Una cosa es el Armagedón y otra cosa es la tercera guerra mundial. No es lo mismo. Y ya después vamos a estudiar lo que es el Armagedón. La tercera guerra mundial comienza en el tiempo de angustia previo y llega hasta la sexta plaga, porque en la sexta plaga aparece el anticristo y él hace cesar toda la guerra y trae paz a la tierra. Y trae paz por toda la tierra, y si no lean el conflicto de los siglos, ahí lo dice. Y aparece en la sexta plaga. Pero esa paz dura un breve momento. Él traerá paz por un breve momento, y ese breve momento de paz es desde la sexta plaga hasta la séptima plaga. Y en la séptima plaga viene la liberación del pueblo de Dios y la segunda venida de Cristo. Vuelvo a aclarar, la tercera guerra mundial, hermanos, es la guerra del rey del norte contra el rey del sur, que está en Daniel capítulo 11. Y el Armagedón es otra cosa. El Armagedón es una guerra espiritual, hermanos, que se da con potencia en la sexta plaga y llega hasta la séptima, ¿sí? Y ahí es frenada por la liberación del pueblo de Dios, y se continúa después del milenio, en la tercera venida de Cristo. O sea, repito, haciendo un repaso, la tercera guerra mundial comienza en el tiempo de angustia previo y llega hasta la sexta plaga. Y en la sexta plaga comienza, propiamente dicho, el Armagedón, y es interrumpido en la séptima plaga para continuar en la tercera venida de Cristo después de los 1000 años. ¿Se entiende eso, hermanos? No confundir. Yo ahí tengo un libro que se llama, que lo escribe, si no me equivoco, Donald Ernest Mansell, y se llama Los Adventistas y el Armagedón. Y él habla, pero presenta las diferentes posturas de la iglesia y en una palabra no dice nada. Mezcla todo, ¿sí? Mezcla todo. Pero yo les hago ver más o menos qué es lo que significa para que sepan distinguir. No, ustedes lo van a leer y va a ver que no dice nada. Habla y no dice nada en una palabra. Y la gente mete todo en la misma bolsa. Creen que el Armagedón es lo de Daniel 11, 40 al 45, y no es eso, hermanos. Bien.
Siguiendo con este tema, hermanos, les muestro otra cosa. Ezequiel capítulo 7, versículo 25 al 27. Habíamos dicho que con la Tercera Guerra Mundial viene destrucción sobre toda la tierra, hermanos. Destrucción sobre toda la tierra. Y Ezequiel capítulo 7 va a decir lo siguiente. En Ezequiel capítulo 7, versículo 25 al 27, dice lo siguiente también, hablando de la Tercera Guerra Mundial. Destrucción viene, hermanos. Destrucción viene, y buscarán la paz y no la habrá. ¿Y cómo será que no la habrá? Que no la habrá, hermanos, que justo en la sexta plaga tiene que aparecer el anticristo para traer paz a la tierra, pero una paz falsa, una paz entre comillas, una paz que no sirve para nada y que encima dura poco. Pero es verdad, hermanos, que cuando se desate ya la Tercera Guerra Mundial, finalizando el tiempo de gracia, no habrá paz. Y esto ya se está refiriendo al fin del tiempo de gracia y dice, destrucción viene. Y yo pregunto, hermanos, ¿esta destrucción será en Medio Oriente o en todo el planeta? A ver, veamos. Ezequiel capítulo 7, versículo número 2. En Ezequiel capítulo 7, versículo número 2, dice algo interesante. Y dice, leemos el versículo 2 y después leemos el versículo 5 al 7. Versículo 2 dice, y tú, hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová a la tierra de Israel, en Palestina, la tierra de Israel. Esto también tiene que ver con el tiempo del fin, hermanos. A la tierra de Israel, el fin viene solamente sobre Israel. Solamente sobre la tierra de Israel. ¿Dice así? No dice así, fíjense bien. El fin viene sobre los 4 cantones de la tierra. Pero aquí lo toma como eje a Palestina, que es la tierra de Israel hoy en día allá en Medio Oriente. Pero también habla de los paganos que no tienen que ver con Israel. Fíjense el versículo 5 al 7. Así ha dicho el Señor Jehová, un mal. He aquí viene un mal. Viene el fin viene, hace despertado contra ti, he aquí que viene, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra. Y cuando habla del morador de la tierra ya no se refiere a los israelitas allá en Palestina, sino a todo el mundo, hermanos, como consecuencia de que se desate la Tercera Guerra Mundial. El tiempo viene, cercano está el día de alboroto y no de alegría sobre los montes. Y ahora vamos al versículo 25 y dice, destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Versículo 26, quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y rumor será sobre rumor. Y cuando hacemos la comparación con Mateo 24, ¿a qué se refieren los rumores? Rumores de guerras. Rumores de guerras. ¿Ve que hacemos comparación de texto con texto? Y rumor será sobre rumor. Y buscarán respuesta del profeta, mas la ley perecerá del sacerdote y el consejo de los ancianos. Haciendo referencia a que ya se habrá terminado la gracia, y por más que le citen la Biblia, ya la Biblia no tendrá efecto, hermanos. Y por más que quieran aprender la ley y el cuarto mandamiento del sábado, lo mismo ya no tendrá efecto. Por más que la gente va a leer la Biblia cuando finalice el tiempo de gracia, y les van a ir a preguntar al sacerdote, al rabino, al profeta, todos esos profetas evangélicos que andan por ahí, por más que les prediquen ya no habrá efecto, por más que estudien la Biblia y lean la Biblia ya no habrá efecto, porque se habrá terminado el tiempo de gracia, hermanos. Pero bueno, versículo 27, el rey se enlutará y el príncipe se vestirá de asolamiento, hablando de los gobernantes de la tierra, y las manos del pueblo de la tierra serán conturbadas, según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Hermanos, se anuncian guerras sobre todo el mundo, y eso que recién vamos viendo un poquito nada más, Para los hermanos que nos siguen por internet, no se desanimen, no, esto es un poquito
de todo lo que la Biblia habla sobre la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo puede ser que los adventistas no tenemos profecías para el tiempo del fin? Y las profecías de Nostradamus hablan de la Tercera Guerra Mundial. Y la profecía de los mayas hablan de la Tercera Guerra Mundial. Y la profecía de los aztecas hablan de las catástrofes del tiempo del fin. ¿Cómo se llama este? Michel de Nostradamus lo dijo. Benjamín Solari Parravicini también. Y muchos profetas espiritistas hablan de la Tercera Guerra Mundial, y nosotros los adventistas no tenemos profecías para la Tercera Guerra Mundial. Pero claro que sí, y van a ver todos los textos, y eso que ahora ya vamos viendo algunos que nos dejan un poco temblando, porque vemos que sí o sí se aplican, porque vemos que sí o sí viene una destrucción sobre los 4 ángulos de la tierra, y como ese versículo nunca se cumplió literalmente, lógicamente se tiene que cumplir en el tiempo del fin. Y qué casualidad, ¿no?, que eso se ensambla con Apocalipsis 7, que ahora mismo vamos a Apocalipsis 7, otra casualidad. Todo el fundamento bíblico que venimos viendo es otra casualidad, ¿no? Qué casualidad. Y eso que estamos haciendo comparación de texto con texto. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3. Ezequiel 7 dice destrucción sobre los 4 ángulos de la tierra. Y ahora Apocalipsis 7 dice 4 vientos de la tierra que serán soltados sobre la tierra. Hermanos, qué casualidad. Para mí no es casualidad. Para mí es verdad concreta y bien comparada texto con texto acerca de lo que va a pasar en el tiempo del fin. Hermanos, por favor, despertémonos. Hagamos la obra. Unámonos a Cristo. Unámonos en serio a Cristo. Dejémonos ya de las tonterías. Dejémonos ya de perder el tiempo. Dejémonos ya del romanticismo. Dejémonos ya de la vanidad. Dejémonos ya de perder el tiempo. Dejémonos ya de los pasatiempos de la vida que, aunque no sean malos, nos ocupan el tiempo, cuando al contrario debiéramos estar redimiendo el tiempo. Dejémonos ya de la insensatez y hagamos las cosas como hay que hacer, porque mucha gente depende de la obra que nosotros hacemos como cristianos y para Cristo. Comparando texto con texto, Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3 dice: y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, lo mismo que decía Ezequiel. 4 cantones de la tierra, 4 ángulos de la tierra. Es exactamente lo mismo, hermanos. Deteniendo los 4 vientos de la tierra, hermanos. ¿Se imaginan ustedes cuando se desaten los 4 vientos sobre los 4 ángulos de la tierra, lo que va a ser eso, la hecatombe que va a ser, la conflagración que va a ser? Y dice así: para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol. Hermano, ¿dónde queda el nacimiento del sol? Hermanos, el nacimiento del sol queda en el este, que se le llama el oriente. Naciente, este u oriente es lo mismo. Resulta, hermanos, resulta que se estaban por soltar los 4 vientos y un ángel viene del oriente. ¿Y cuál, hermanos, cuál oriente será? ¿Cercano oriente, medio oriente o lejano oriente? El medio oriente, hermanos. El medio oriente. Parece que había este ángel, estaba viendo, fiscalizando, vigilando lo que pasaba en Medio Oriente, y viene y les dice el mensaje a los otros 4 ángeles que no suelten los vientos, porque todavía los adventistas no están sellados para recibir la lluvia tardía. Y dice, hermanos, el versículo 2: y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles,
hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Sí o sí, hermanos, sí o sí, pronto se van a desatar los 4 vientos sobre los 4 ángulos de la tierra. Y cuando se desaten los 4 vientos sobre los 4 ángulos de la tierra, van a ser dañados la tierra, van a ser dañados el mar y van a ser dañados los árboles. Les hago una pregunta, a ver ustedes que son inteligentes. Cuando dice que van a ser dañada la tierra, el mar, todos los árboles, la vegetación, ¿eso es una lucha religiosa? ¿Es la lucha del Papa contra el ateísmo? Hermanos, si ustedes se dan cuenta bien, habla de guerras, vientos, 4 ángulos de la tierra, 4 vientos que van a dañar toda la tierra, todo el mar, toda la vegetación. Hermanos, no tiene que ver nada con un conflicto religioso entre iglesias. No tiene nada que ver, hermano, con el papado persiguiendo a nosotros y tirándonos en la cárcel porque guardamos el sábado. Eso no tiene nada que ver. Aquí habla de un daño de la tierra, del mar y de la vegetación. Habla de 4 vientos, o sea, guerras de los 4 vientos, de los 4 ángulos de la tierra. No es una lucha religiosa. Yo no sé de dónde inventan. ¿Por qué inventan? Yo no sé por qué inventan. ¿Por qué no hay discernimiento espiritual para entender claramente lo que está enseñando acá el apóstol Juan? Una cosita, antes de que se me vaya la idea. Hermanos, es fabuloso lo que estamos estudiando. Habla de daño al planeta, daño a la vegetación, a la tierra y al mar, y habla de guerra como si fuera poco, de vientos. ¿Qué tiene que ver con lo religioso eso? Luis. Aparte nosotros no estamos apoyando solamente en la Biblia cristiana, sino usando sistemas de distintas interpretaciones, sino también el Espíritu de Dios se apoya el hecho de la contaminación general a la del guerra y de todas esas cosas. Porque se resiste a la interpretación. Bien. El hermano Luis Arao acá nos pregunta ¿por qué la iglesia se resiste a esta interpretación? Bueno, yo les comento, muy buena la pregunta que hace él, y todo tiene que ver con la teología católica y protestante que se ha metido dentro de nuestra iglesia y que facilita las cosas. Hoy en día, para promover el ecumenismo, para tratar de quedar bien con todas las iglesias, para no ser alarmista, para no hacer que los hermanos se sientan mal y tengan miedo a una futura tercera guerra mundial, ha venido lo que yo le llamo la pereza mental en la interpretación bíblica. Cuando uno tiene pereza mental, directamente busca la interpretación más fácil y echarle la culpa a cualquiera para tratar de sintetizar, ¿sí?, o resumir el conflicto que nos espera. ¿Por qué la iglesia se resiste a eso? Bueno, porque hay muchos teólogos de tendencia un poco como que no quieren investigar más allá y lo dejan ahí nomás al tema. Y esta interpretación de que el rey del norte es el papado ya viene de hace un tiempo atrás, que es una interpretación muy débil porque no tiene una poderosa comparación de texto, como yo les voy a mostrar a medida que sigamos adelante. Pero volviendo a la pregunta que nos dice Luis, ¿por qué la iglesia se resiste a interpretar así? Bueno, quiero aclarar algo, no es toda la iglesia, ¿no? No es toda la iglesia la que se resiste así. Hay teólogos muy buenos, que están viendo, aunque no tan exactamente como nosotros lo estamos encarando aquí, y digo no tan exactamente como lo estamos encarando aquí porque yo he leído todas las otras interpretaciones y no explican todo lo que nosotros estamos explicando. Así llanamente. Pero hay teólogos iluminados en otras partes del mundo que ven en la profecía de Daniel 11, 40 y 45 un conflicto en Medio Oriente. O sea que no es toda la iglesia. Gracias a Dios, Dios tiene hermanos iluminados en todas partes que ven ese conflicto como una guerra en Medio Oriente. Pero siempre, para contestar la pregunta del hermano Luis, va a haber una tendencia mayoritaria de teólogos que no quieren tener problemas, no quieren investigar más allá y se quedan con lo que parezca.
parece que es así, parece que se aplica así, no hagamos problemas, no le hagamos tener miedo a la gente y lo dejemos ahí nomás y ya está, no hagamos más problemas. Y lo dejan ahí nomás. Yo creo que más que nada tiene que ver por una tendencia cómoda, dejando en claro que no es toda la iglesia, ¿no? Hay muchos otros teólogos que sí interpretan bien. Exactamente. Hay muchos hermanos nuestros, laicos eruditos, porque hay laicos eruditos, hermanos. Hay muchos laicos eruditos que tienen esta opinión. Primero, que ya no se estudia profecía en la iglesia, no se está estudiando mucho. Y segundo, que muchos de nuestros teólogos han hecho doctorados en universidades católicas y han recibido la influencia católica de allí. Otros han hecho los doctorados en universidades protestantes y han recibido la corriente protestante que minimiza las cosas y no entiende las profecías. Entonces quizás por ese lado también viene la influencia. Y grandes doctores no han seguido profundizando, comparando texto con texto para poder interpretar bien lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, hermanos, ¿qué nos queda por decir con respecto a esto, hermanos? ¿Qué nos queda por decir con respecto a esto? En Evento de los Últimos Días, página 14, y noten que nosotros estamos viendo muchos fundamentos de la Biblia y del espíritu de profecía. Evento de los Últimos Días, página 14, es otra cita muy importante que tenemos que entender para que nosotros sigamos adelante con lo que tiene que ver con la interpretación de Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, hermanos. Entonces, Evento de los Últimos Días, página 14, dice así. Y hermanos, presten atención lo que vamos a leer ahora. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Y si las profecías nos están anunciando con la misma claridad eso, ¿por qué no se le entiende? ¿Por qué se interpreta mal? Yo en todo este estudio que acabo de dar ahora, continuando con esta interpretación, le estoy mostrando comparación de texto con texto. Y eso que todavía no hacemos nada de comparación de texto con texto a lo que próximamente vamos a hacer. Todavía no hemos hecho nada. Esto es simplemente una introducción. Una introducción. Dice el espíritu de profecía en la página 14. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Por eso es que yo les muestro con claridad lo que la Biblia habla de una guerra mundial en todo el planeta. Y le estoy mostrando con claridad con texto bíblico. Y nadie puede negar lo que leemos: reino, guerra, batalla, tropa, bandera, ejércitos, muertos, espada, cuchillo. Todo habla de guerra. Yo no sé cómo interpretan otra cosa. Claro, lo único que falta que diga es tanque Abraham, M16, portaavión tal. Ya, lo único que falta es que diga eso. Y ahora, hermanos, dice así: los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad en la Biblia, hermanos, y en el espíritu de profecía. Entonces, ¿por qué interpretan mal? Yo a todos esos hermanos que quieren espiritualizar la interpretación bíblica, yo les muestro y les pido que lean. Cuando dice guerra, tempestad, inundará, carros, gente de a caballo, espada, reino, bandera, guerra, viento, tempestad. Y no pueden ir a lo religioso, porque estarían violando, como decía Luis, el principio de interpretación adventista. Todos los hermanos que quieren aplicar esto al papado no están siguiendo el principio de interpretación adventista que tenían nuestros pioneros. ¿Y qué principio era? Texto, contexto y comparación de texto con texto. Hermanos queridos,
Y si la Biblia ha presentado con claridad, tanto en la Escritura como en el espíritu de profecía, lo que va a pasar en el tiempo del fin y todos los eventos que están relacionados con el fin del tiempo de gracia, entonces tenemos que estudiarlos. Y yo le voy a ir mostrando con versículos las perlitas que hay en toda la Biblia, las perlitas, las perlas que hay, que el hermano Juárez dice que tenemos que buscar y encontrar, y que hablan de los eventos futuros, pero están escondidos en la Biblia. Y hay que saber encontrarlos y saber buscarlos, hermanos. Entonces, hermanos, noten lo que dice el espíritu de profecía. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Con claridad. ¿Y por qué no los entienden? Pero hay miles de personas, y yo no quiero estar en esa tropa. Pero hay miles de personas que comprenden estas cosas, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Reveladas, hermanos. Ustedes saben que cuando finaliza el tiempo de gracia, hermanos, ¿cuántas plagas caen sobre la tierra? 7 plagas. De esas plagas, ¿cuántas son liberación para el pueblo de Dios? 1. ¿Y cuál de esas 6 es la liberación? La 7ª plaga es la liberación. Muy bien, Emilio. Y ahora noten, ustedes me han dicho, caen 7 plagas. 6 caen sobre el mundo y 1 es liberación para el pueblo de Dios. Y yo pregunto, en el transcurso de esas 7 plagas, teniendo en cuenta que la 7ª es liberación, yo pregunto, ¿la primera plaga es tribulación para el mundo y para el pueblo adventista? ¿Para el mundo es tribulación o no? ¿Y para nosotros no? Le pregunto, ¿las plagas nos destruyen a nosotros? No, las plagas no nos destruyen a nosotros. Pero les hago otra pregunta, ¿nos van a afligir? Sí, hermano, porque a mí no me pasa nada en las plagas si yo soy fiel a Cristo. Pero si yo veo a mi papá, mi mamá, mi hermanito, mi vecino, mi compañero, mi primo, destruidos por las plagas, ¿me voy a poner mal o no? Sí. El cristiano verdadero, por la sensibilidad de la ternura de su corazón, va a sufrir mucho. Y lógico, porque el cristiano tiene corazón sensible, tierno y compasivo. El Espíritu Santo, y muy bien lo que dice Bernardo, ¿cómo será lo que vamos a ver? Que necesitamos el refrigerio del Espíritu Santo para soportar las 7 plagas, pero aún así nos vamos a sentir afligidos. Pero vuelvo al tema, cuando caigan las 7 plagas, hermanos, las 7 plagas son tribulación para el mundo y también tribulación para el pueblo adventista, con la diferencia de que la 7ª plaga es liberación para nosotros. Pero las 6 primeras plagas son tribulación para todo el mundo y también para nosotros. Y yo pregunto, en ese transcurso de las 7 plagas, cuando finalice el tiempo de gracia, ¿va a haber hambre en el mundo? Sí, porque las 7 plagas matan lo que se puede comer. Las 7 plagas matan la vegetación, matan los animales y matarán muchas personas. Va a haber hambre, hambre y sed. Pero en el transcurso de esas 7 plagas, ¿habrá cuchillo y guerra en el mundo? Bueno, hay versículos misteriosos en el libro de Job que nosotros tenemos que saber discernirlos. Y vamos a ver que dentro del periodo de las 7 plagas, cuando estén cayendo las 7 plagas en el planeta, el mundo será azotado por cuchillo, espada y guerra. Guerra, hermanos. Y lo dice la Biblia. Pero son unas perlas escondidas que nosotros tenemos que saber interpretarla. Una cosita, voy ya antes de que se me vaya la idea. Vamos rápido al libro de Job. Job capítulo número 5, versículos 19 al 22. ¿Qué significarán estos versículos misteriosos?
El libro de Job, Job capítulo 5, hermanos, Job capítulo 5, y todo lo que estamos viendo lo estamos viendo con Biblia. A mí que no me vengan con filosofías, a mí no me gusta que me filosofen. Vamos directamente a ver todo con Biblia. Job capítulo 5, versículo 19 al 22, hermanos. Qué raro estos versículos. Qué raro, hermanos, estos versículos. Hablando de lo que va a pasar en el tiempo de gracia, dice, en 6 tribulaciones te librará. Hermano, las 6 primeras plagas que caen sobre la tierra, ¿nos van a destruir a nosotros? No, somos librados de esas 6 primeras plagas. Pero pregunto, ¿seremos atribulados por esas 6 plagas? Sí, porque vamos a sufrir viendo lo que le pasa a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, a nuestros familiares, al mundo. Pero noten lo que dice, en 6 tribulaciones te librará. Pero será tribulación, no dice que no será tribulación. Sí será tribulación, pero nos librará porque a nosotros no nos toca. La sufrimos indirectamente, en cambio los impíos la sufren directamente, nosotros indirectamente. Y en la 7ª no te tocará el mal. ¿Por qué? Porque en la 7ª es la liberación del pueblo de Dios. Pero noten lo que pasa durante el transcurso de las 7 plagas en el mundo. En el hambre te redimirá de la muerte, y en la guerra de las manos de la espada. Hermanos queridos, esto no es para cualquiera, sino para los que ya comen alimentos sólidos. Cuando estén cayendo las 7 plagas en el mundo, habrá hambre y guerra. Pero en el hambre seremos librados de la muerte, y en la guerra de que nos maten espada. ¿Se va entendiendo, hermanos? Y qué casualidad que habla de guerra. Guerra durante el periodo que caen 6 plagas y una 7ª que nos sirve de liberación a nosotros. Qué raro, hermano, estos versículos. Qué raro, hermanos. Versículo 21. Del azote de la lengua serás encubierto, ni temerás la destrucción cuando viniere. Destrucción, y el contexto habla de que esa destrucción será por guerra. Y dice así, hermanos, de nuevo el versículo 22, de la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las bestias del campo. Hermanos queridos, yo creo que es claro esto. Todos los versículos que venimos estudiando hablan de que cuando finalice el tiempo de gracia van a suceder 4 cosas. Primero, caen las 7 plagas. Segundo, una tercera guerra mundial. Cuarto, todo tipo de catástrofes como hambres y destrucciones y etcétera, etcétera. Y cuarto, hermano, todos los hombres quedarán poseídos por los demonios y harán la voluntad de los demonios. Entonces, hermanos, para terminar este estudio, ¿qué es lo que me queda a mí por decirle, hermanos? A medida que vamos avanzando ya con Daniel 11, y yo creo que ya hemos sentado demasiadas bases para mostrar que el conflicto sí o sí se da en Medio Oriente, me queda por decirle algo. No sabemos en qué tiempo va a salir la ley dominical, pero creemos que será en breve. Y estoy muy contento, hermanos, porque nos hemos reunido a estudiar la Biblia. Y estoy muy contento por las bendiciones que Dios me ha dado a lo largo de esta semana, y agradecerle a los hermanos que han hecho posible que esta reunión se siga dando. Les quiero dar la noticia de que no falten a las clases que vamos a venir, porque vamos a fundamentar todo lo que yo voy a enseñar va a estar plenamente fundamentado. Y a medida que más enseñemos profecías, más fundamentado va a quedar todo. Y tengo mucho material, hermanos, que vengo estudiando y orando, estudiando y orando, estudiando y orando para poder compartirlo con ustedes. No se pierdan las clases que vamos a dar. Y eso que ahora estamos dando introducción, ya de a poquito, y humildemente lo digo, ¿no? Humildemente vamos a entrar a ver más cosas. Ya en la próxima clase ya directamente entramos a lo que fue la guerra del Golfo Pérsico en el año 1991 y por qué creemos nosotros que esto se aplica a esa zona. Hermanos queridos, no descuiden la oración.
Cuando ustedes oran a Dios, la oración aparta los ataques de Satanás. Así que no dejen de orar y no dejen de tener comunión con Cristo, porque el diablo no duerme. En cuanto nos descuidamos, Satanás nos aleja de Cristo y perdemos la conexión vital con Él. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Si no hay alguna pregunta, entonces dejamos acá nomás el estudio.